todos, bienvenidos a nuestro primer Our Keynote Speaker Program de manera virtual. Hoy tocaremos un tema muy interesante que se llama Situación actual y perspectivas de la economía colombiana. Vamos a dar unos minutos para que la gente llegue, para que la gente pueda conectarse y estar aquí con nosotros. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos ven a nivel nacional, las personas que se conectan a nivel internacional. Entonces, voy a darle unos 3 minutos para que las personas lleguen y paso a presentar a nuestros invitados especiales que estarán dirigiendo este conversatorio. Entonces, bueno, voy a presentarlos y cuando acabe de presentarlos, repito pues el nombre para que todos sepan de qué va a tratar este tema. Hoy contamos con el doctor Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, con el doctor César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT, con el doctor Ramiro Guerrero, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de ICESI, con el doctor Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y con el doctor Juan Felipe Mejía, nuestro headmaster en el New Cambridge School Cali. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días, Ángela, Juan Felipe, decanos y a todos los que nos escuchan. Bueno, entonces les cuento que ya las personas se están conectando a nuestro Facebook el live. Le comento a todas las personas pues que generalmente en los en vivos que hemos tenido, esta vez, a diferencia de los otros, esta vez la persona que va a dirigir este en vivo, que va a dirigir este Our Keynote Speaker Program es nuestro Headmaster Juan Felipe Mejía. Él le va a dar la palabra a los decanos, él va a ser quien va a dirigir esto. Entonces es un panel entre varias personas que tienen un gran conocimiento sobre la economía. Entonces, ¿cómo estás, Juan Felipe? Bien, Ángela, muy bien, muchas gracias. Me informarás cuándo podemos comenzar. Veo que uno de los doctores, el doctor Ramiro, se les conectó, pero él en pocos minutos volverá a ingresar con nosotros. Aquí volvió Ramiro. Ramiro, bienvenido nuevamente. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Ramiro, tienes desconectado el micrófono. Igual te damos la bienvenida nuevamente acá a nuestro en vivo. Buenos días, bienvenido nuevamente, doctor Ramiro. Pequeño de conexión. Espero que no se repita. Y bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, a todas las personas que nos ven, en caso de que alguno de los doctores y los decanos se retire por problemas de conectividad, ellos vuelven a conectarse inmediatamente, pues para que no haya ningún inconveniente. Entonces, bienvenidos a todos, nuevamente a todos los que nos ven, bienvenido a nuestro primer Our Keynote Speaker Program de manera virtual. Vamos a hablar de la situación actual y perspectivas de la economía colombiana. Juan Felipe, te doy la bienvenida y para que des pues paso a este interesante charla que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial para el doctor Juan Camilo Cárdenas, doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, para el doctor Carlos Sepúlveda, doctor en Economía de Boston University en Estados Unidos y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, para el doctor César Tamayo, decano en Economía de Rutgers University en New Jersey y decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, y para el doctor Ramiro Guerrero, doctor en Economía de King's College University en Inglaterra y decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI en Cali. Para mí es un inmenso honor tenerlos hoy aquí, no solamente como colegas y como académicos que aprecio infinitamente, sino por el rol que ustedes representan en el país. O sea, un motivo de orgullo para Colombia definitivamente son los economistas, y es claro que en escenarios tan importantes como Washington, donde tú, por ejemplo, César, trabajaste por más de 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en la OEA, en fin, a nivel internacional, los economistas colombianos tienen un gran renombre y una gran credibilidad. Les doy la bienvenida en nombre de Red Col, nuestra red de colegios que hace presencia en 7 ciudades de Colombia, con 9 colegios,
todos ellos los más prestigiosos del país. Somos la primera red de colegios privados de Colombia y estamos comprometidos con el aporte a la educación del país. Tenemos un propósito claro, que es construir un mundo mejor a través de mejores colegios. Tenemos aproximadamente 7.500 estudiantes a nivel Colombia y a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Les doy un saludo especial a los estudiantes que nos acompañan hoy, a los padres, a los profesores del New Cambridge School Cali, New Cambridge School Santander, Florida Blanca, Vermont School Medellín, Colegio Santa Francisca Romana en Bogotá, Colegio La Arboleda en Cali, el Colegio Británico de Cartagena, el Colegio Bureche en Santa Marta, Gimnasio del Norte en Valledupar y el Newport School en Bucaramanga. Quiero decirles a todos que tenemos acá una compilación de sus preguntas. Varias de esas preguntas son preguntas que los estudiantes llevaron a cabo en su clase, en su unidad de indagación. Y lógicamente estarán aquí con nosotros también en la sesión final de Questions and Answers, de Q&A, que tendremos al final. Entonces yo quisiera comenzar con una primera pregunta y tiene que ver con la economía. Es decir, todos sabemos que la economía es una ciencia social que se ocupa principalmente del análisis de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. O sea, hay muchas definiciones como la de American Economic Association. Brevemente, es una disciplina amplia o una ciencia que nos ayuda a comprender las tendencias históricas, interpretar titulares, hacer predicciones. También estudia las decisiones individuales. Y tenemos dos grandes ramas que son la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, yo quisiera preguntarles a todos muy brevemente, en 3 minutos, que ustedes nos digan cómo creen que podemos los economistas aportar en esta situación global. ¿Cómo puede ser el aporte que nosotros ofrezcamos a la sociedad? Le doy la palabra en primera instancia al doctor Cárdenas. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro. Gracias, Juan Felipe, por la invitación y saludo a sus colegas de otras facultades. Sobre esa pregunta y hablando de esas dos ramas de las que acaba de mencionar Juan Felipe, yo me quisiera concentrar en la micro y de pronto que contrastemos y complementemos con mis colegas que pueden hablar también de la macro. Pero en el tema de la microeconomía tiene mucho que ver lo que está pasando en este momento en el mundo entero. En última, los comportamientos humanos cotidianos los que están determinando la forma en que podemos navegar de una manera saludable o menos saludable esta pandemia. En ese sentido, tiene que ver con un montón de temas que los individuos tienen que decidir en términos de cómo valorar cada uno de los efectos cotidianos, en términos de qué compran o qué no compran, qué deciden hacer frente al empleo o no, cuándo las empresas deciden cancelar unos puestos de trabajo. Y esas son las decisiones micro de todos los días que están afectando a miles de millones de personas en el mundo entero. Entonces, en términos de lo que está pasando y cómo construimos una sociedad que pueda ser más justa, más incluyente, más eficiente, vamos a estar determinados por las decisiones económicas todos los días de los consumidores, de los empresarios, de los políticos, de personas del sector médico, de personal de salud y otros dirigentes de la política pública. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mil gracias, Juan Felipe, y también un saludo muy especial a los colegas decanos y a todos los asistentes a este foro. Yo creo que el rol de los economistas es fundamental en esta crisis. Uno de los objetivos de la economía es estudiar la forma en que distribuimos recursos que son escasos y logramos un mayor bienestar de cada individuo y la sociedad en conjunto. La situación que enfrentamos parte de un problema de salud, pues al enfrentar una pandemia mundial, pero se agrava a tener consecuencias económicas y sociales que no tiene precedentes para ninguno de nosotros. Y aquí creo que el rol de los economistas es protagónico tanto en la primera etapa de enfrentar este problema de salud, como en la segunda etapa de ver cómo podemos evitar unas consecuencias muy graves en bienestar para los hogares y cómo podemos salir de esta situación en una recuperación pronta. Frente al primer problema, es responsabilidad de nosotros entender y dar soluciones, por ejemplo, que garanticen el financiamiento del sistema de salud para atender la pandemia y en esa medida identificar cuellos de botella que actualmente, por ejemplo, no permiten que recursos públicos lleguen rápidamente a hospitales y a las regiones más pobres.
Y frente al tema económico directo, así como los epidemiólogos pronostican cómo puede ser el comportamiento de lo que hemos llamado la curva de contagio ante diferentes escenarios, los economistas también tenemos la responsabilidad de pensar el impacto que puede tener esto, como decía Juan Felipe, en las empresas, en el ingreso y bienestar de las familias y en el crecimiento económico del país. Muchas gracias. Ramiro. Buenos días, gracias, Juan Felipe. Mencionabas una perspectiva histórica y yo creo que esto es parte digamos, de la aproximación que debemos tener los economistas para atender y superar la crisis económica que nos ha sobrevenido. No es la primera vez en la historia que una economía enfrenta una recesión, y puede llegar a ser quizá la más súbita y abrupta, pero no es la primera vez que esto ocurre en la historia, sobre todo si lo consideran una perspectiva más amplia, y hay aprendizajes sobre el rol y el poder que puede tener la política fiscal, por ejemplo, el gasto público, la inversión pública, para superar una crisis económica como la que estamos enfrentando. También, y muy importante, es el aprendizaje de las redes de protección social. Por ejemplo, la última vez que Colombia tuvo una recesión fuerte, o recesión en el año 99, que era la caída más grande de la economía, que no se observaba una cosa así desde el año 1931 en nuestro país. Eran muy incipientes los programas de protección social, estilo Familias en Acción, apenas estaban desarrollados, pero estaban concebidos con esa lógica de proteger a las poblaciones más vulnerables ante los bajonazos de la economía. 20 años después eso es mucho más robusto y se ha podido utilizar y se ha aprendido a utilizar, de manera que y uno puede ir más allá en materia de cómo enfrentar, fortalecer la regulación bancaria en un momento de estos. Y otros aspectos, pues hay una serie de aprendizajes y yo tengo cierto optimismo en el sentido de que se ha aprendido. Esto no va a ser fácil, naturalmente, para muchos pues va a ser una situación, digamos, dramática en el ámbito doméstico, pero creo que hay unas herramientas y unos aprendizajes que podemos aplicar que harán que esto sea lo mejor posible dentro de las circunstancias. Gracias, Ramiro. César, finalmente, ¿cuál es el rol de los economistas en esta situación? ¿Cómo podemos aportar? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días otra vez a todos los que se han venido conectando. Gracias otra vez, Juan Felipe, por la invitación, y saludos a los colegas decanos y a todos los estudiantes y familias que se conectan desde esas 7 ciudades del país que decías, Juan Felipe. Yo pues comienzo como por pues preguntarnos, bueno, qué es lo que hacemos los economistas y por lo tanto cómo contribuiríamos en una crisis como esta o a salir de una crisis como esta. Los economistas nos dedicamos a hacernos preguntas, estudiarlas y con base en las respuestas que encontramos siempre imperfectas a esas preguntas, pues ayudar a construir pues como soluciones. Entonces nos preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿por qué hay familias que no les alcanza para mandar a sus hijos a los colegios, darle educación a sus hijos? ¿Por qué hay países que se concentran en producir y exportar un tipo de bienes como petróleo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales florecen compañías innovadoras como Apple, como Amazon, como sí, ¿qué es lo? Y entonces esas preguntas se vuelven muy importantes para salir de una crisis como la que estamos, porque, por ejemplo, es probable que haya más familias que estén en esa situación que mencionaba al comienzo, de que no van a poder mandar a sus hijos a los menores a estudiar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a construir soluciones? Y las podemos identificar desde antes. ¿Cómo podemos buscar recursos para apoyarlos? Para que cuando empecemos a salir de esto, no se incremente el número de familias que no pueden llevar sus hijos al colegio. Lo mismo, por ejemplo, con la innovación. Vamos a salir de esto, y la pregunta, y lo que vamos a ayudar, lo que quisiéramos ayudar a hacer los economistas, es a preguntarnos cómo queremos salir de esto. Y por eso es importante hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué podemos aprovechar en estas circunstancias, digamos, de crisis, que son también oportunidades para cambiar y salir como una sociedad más innovadora, donde florecen las empresas innovadoras, incrementa la productividad? Así es que todas estas creo que son cosas que son no solamente el papel, sino responsabilidad de los economistas. Muchísimas gracias. Pues precisamente ustedes han dicho varias cosas muy importantes, y comenzamos entonces centrándonos un poquito, alguien, antes de hablar de Colombia, de la coyuntura y la perspectiva económica del país, Ramiro decía algo que yo
comparto completamente, y es que lo que estamos viviendo no es nuevo. Al igual que con las pandemias, donde hablamos de la plaga de Atenas en el año 430 a.C., la peste negra en el siglo XIV, la gripe española de 1918, el SARS del año 2002, perdón, han existido momentos pues, desafiantes en la historia económica reciente. Hablemos de algunos: la Gran Depresión de los 30, la crisis del petróleo en los 70, la crisis de la deuda externa latinoamericana en los 80, la crisis financiera de 2008. Entonces, yo le quisiera preguntar a Carlos Sepúlveda, ¿cómo salen los países de estas crisis? ¿Qué medidas aplican? Es decir, sé que en todas estas crisis que he mencionado, pues no ha habido una receta única, pero en general, ¿qué tipo de programas o de medidas toman los gobiernos nacionales o las entidades multilaterales para ayudar a los gobiernos y a las economías a salir adelante? Bueno, Juan Felipe, tú planteabas las distintas herramientas que tenemos pues los países, los gobiernos para enfrentar estas crisis económicas. Sin embargo, esta crisis tiene unas particularidades. Yo creo que las tres grandes crisis que ha enfrentado el país desde la depresión de los 30, tú las mencionaste, la crisis de la deuda latinoamericana a principios de los 80, la crisis de finales de los 90, que tiene un componente muy fuerte de impacto en el sistema financiero hipotecario, y la Gran Depresión tienen pues en común que el rol y la crisis del sistema financiero es fundamental. Esta crisis es diferente a las tres anteriores y tenemos es que entender cuáles fueron los problemas que en su momento tuvieron o enfrentamos para no llegar a ellos, y ver cuáles particularidades tenemos en esta situación para paso a paso diseñar políticas públicas efectivas. En principio, las economías o los estados tienen distintas herramientas, unas herramientas de política monetaria que en nuestro caso está a cargo del Banco de la República, que ha venido actuando en esta coyuntura, dándole liquidez a la economía a través de varios canales, bajando las tasas de interés. Tenemos una política fiscal donde el Estado, a través también de una estructura tributaria, recibe un financiamiento y adicionalmente direcciona el gasto tanto social como también ayudas para evitar, por ejemplo, quiebras masivas, contener el cierre de microempresas, facilitar el acceso al crédito. Entonces, todo eso son herramientas que el Estado tiene. Adicionalmente, los organismos multilaterales ofrecen posibilidades de crédito a los países para atender esa emergencia. Entonces, en conjunto, tenemos políticas monetarias, fiscales, y también un andamiaje internacional que nos brindan herramientas para pensar qué podemos hacer en esta coyuntura. Gracias. Doctor Cárdenas, en la Universidad de los Andes, al igual que en las principales facultades de economía de Colombia, se ha hecho mucha evaluación de impacto y digamos, evaluaciones de los programas más importantes del gobierno en términos de transferencias, de ayudas. Habiendo dicho eso, ¿qué opinión le merece lo que estamos haciendo ahora en el país y los programas que estamos, o las medidas que estamos lanzando a nivel de los grupos poblacionales, de los empresarios, de las ayudas en términos de nómina, en fin? ¿Usted qué rescataría de estos programas que se están implementando? Pues yo creo que, y sobre esto hay mucho debate todavía, y si ustedes leen los columnistas cotidianamente que opinan sobre estos temas, tanto desde la economía como fuera de ella, hay una diversidad de opiniones muy grandes, y lo que voy a decir lo digo obviamente dentro de la pluralidad de opiniones que hay incluso dentro de la misma Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y no voy a hablar a nombre de la facultad, sino también a título personal. Yo creo que el gobierno ha tratado de actuar en la dirección correcta, lo ha hecho de una manera temprana, incluso comparado con otros de la región. En medidas sanitarias, el gobierno colombiano actuó temprano, diría yo, y por eso estamos viendo el comportamiento de la epidemia
en los números que lo estamos viendo si comparamos con los vecinos, y estoy hablando de situaciones trágicas como las de Brasil por un negacionismo del gobierno de Brasil, o el caso de Ecuador, que especialmente Guayaquil ha mostrado una situación trágica y que ya está empezando a llegarnos a la frontera por el lado de Tumaco. En Tumaco hoy, por ejemplo, ya no hay camas de unidades de cuidados intensivos. Esas son las alarmas que tenemos que tener nosotros en este momento para aprender eso. Pero el gobierno ha actuado en las medidas correctas. Habiendo dicho eso en términos económicos, yo creo que ha sido modesto, de nuevo en la dirección correcta, como decía Carlos, en términos de políticas monetarias y fiscales se han hecho las cosas bien, pero todavía es pequeño ese esfuerzo. Y simplemente les doy un referente, vayan y miren el caso de Perú. Perú puede estar en este momento tomando decisiones que van a comprometer cerca del 10 al 12% del PIB para atacar o tener una respuesta ante la pandemia y la crisis económica, mientras que en Colombia ese porcentaje puede ser 8 o 10 veces menor. Creo que podemos ser todavía más agresivos en una estrategia de inyectar recursos desde el nivel central para irrigar la economía y que las empresas puedan salvar las nóminas, se puedan salvar los medios de vida de las personas y al mismo tiempo se puedan salvar la atención en la salud. Y sobre esto quisiera destacar es el problema permanente, eterno de este país, y es las desigualdades regionales. No es lo mismo lo que está pasando en Bogotá con Corferias, con alistar 300 camas en Corferias, y lo que está pasando en Quibdó, o en Tumaco, o en Buenaventura, o en Leticia. Y cierro con el caso de Leticia y del Amazonas porque es un caso trágico. Solamente ayer o antier murieron 3 nuevas personas. En Leticia van 700 casos y en Leticia, en la frontera con Brasil, por lo que está pasando en Manaos, se está generando una situación que es bien distinta a la del centro del país. Entonces pensemos en periferia y centro del país y entendemos también un modelo de desarrollo de país que históricamente siempre ha sido muy desigual en las regiones. Entonces, mientras en unas regiones estamos haciendo las cosas bien, en otras regiones, especialmente en la periferia, estamos muy atrasados y muy precaria la respuesta de lo que se debería estar haciendo con respecto a la pandemia. Gracias. Pues doctor Guerrero, uno de sus fields of research, de sus líneas de investigación es economía de la salud. Y quería preguntarle cómo le ha parecido el manejo, digamos, de Colombia. Yo me adelanto para decir que además de esas disparidades regionales que el doctor Cárdenas nos mencionaba, en términos macro, por llamar así, los indicadores de Colombia en comparación a países de referencia son un poco mejores, pero quería preguntarle a usted cómo ve ese manejo de la pandemia. Bien, gracias. Pero yo comenzaría por señalar que qué fortalezas tiene o tenía Colombia antes de la pandemia en el sistema de salud. O sea, es un sistema de salud que evolucionó muchísimo en los últimos 30 años y logró unos niveles muy altos de cobertura. Colombia tiene uno de los gastos de bolsillo, o sea, la atención en salud es primordialmente asumida o pagada por el Estado. Digamos, la fracción de los servicios que se paga a bolsillo es de las más bajas del mundo en Colombia. Y algunos indicadores de acceso a ciertos servicios trazadores también son altos y evidentemente se observan unas brechas por grupos socioeconómicos y por regiones que han convergido, no a toda la velocidad que uno quisiera, pero se han estrechado algo, digamos, en los últimos 30 años, de manera que es un sistema de salud que uno podría calificar de relativamente robusto. Y en ese contexto llega la crisis, tenía unos problemas financieros acumulados, de deudas. En esta coyuntura el gobierno ha actuado rápido para resolver, digamos, esa parte, pero digamos que esa es la parte fuerte. ¿Cuál es el punto débil del sistema de salud? Creo que la institucionalidad y la capacidad institucional de los gobiernos territoriales. Esto conecta un poco con el punto anterior que señalaba Juan Camilo. Yo creo que en esa institucionalidad del sistema de salud a nivel territorial hay unas debilidades que han quedado al descubierto con la atención de la pandemia, y otro punto que es de diseño del sistema colombiano que también ha quedado en evidencia, y es que nosotros tenemos un sistema de aseguramiento que va por un lado, que es lo que manejan todas las EPS y sus redes de prestadores, que están orientados a la atención de la salud individual, y tenemos otros canales para la atención de la salud colectiva, es decir, para fumigar contra los mosquitos, para las campañas de promoción en la comunidad, etcétera. Eso no lo manejan las EPS, sino que ni sus prestadores, sino que lo manejan
las secretarías de salud y los prestadores públicos, es decir, los hospitales municipales y departamentales. Esos dos universos, el de la salud pública y el de la prestación de servicios individuales, han tenido un divorcio histórico. Y esta crisis ha obligado a que se tengan que juntar y ha logrado una cosa que no se había logrado nunca, y es que secretarios de salud, EPS, directores de hospitales privados se sienten a la mesa a trabajar juntos en pro de un objetivo común. Eso siempre ha debido ser así. Pero yo creo que la respuesta ha sido, digamos, en términos de la atención a la salud, considerando todas las restricciones, la escasez mundial de algunos insumos, etcétera, ha sido, digamos, bien orientada, yo diría que razonablemente competente, salvo por esa debilidad institucional que se observa en el nivel local. Muchas gracias. Pues bueno, después de este warm-up o de esta introducción, podría llamarlo así, yo quisiera que nos centremos un poco en la parte de Colombia. Y aquí voy a hacer una introducción antes de darle la palabra a César Tamayo. Pues claramente, a ver, nosotros en nuestra historia económica y en la historia reciente tenemos una trayectoria de gestión macroeconómica y fiscal prudente. Hemos mantenido desde el año 2013 la calificación de grado de inversión. Digamos que el crecimiento económico pues realmente se aceleró al 3.3% en el año 2019, impulsado por un consumo privado y robusto. Logramos, esto incluso nos lo reconocía la OECD, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el club de los países desarrollados y más, digamos, desarrollados de los emergentes en el mundo, al cual acabamos de ingresar una serie de temas. Nos han reconocido progreso económico y social, políticas macroeconómicas acertadas, demografía favorable, en fin. Entonces, pues a ver, también algo importante, yo personalmente creo a título personal que, como decía uno de los presidentes fundadores de los Estados Unidos, cada dificultad es un maestro disfrazado. Every problem is an opportunity in disguise. Que si bien pues va a haber una contracción económica en América Latina, digamos, se estima que en América Latina va a ser del orden, el 5%, pues hay países que saldremos mejor librados. Entonces, el informe de la CEPAL decía, República Dominicana, la caída estimada es del 0%, Guatemala el 1.3%, Paraguay el 1.4%, Panamá el 2% y Colombia el 2.6%. O sea, somos las naciones que en medio de esta situación que es desafiante, tenemos las mejores expectativas de crecimiento por unas fortalezas. Yo además veía un artículo del profesor Fernando Jaramillo de la Universidad del Rosario, que se publicó recientemente en La República, donde él dice, y abro comillas, que enfrentamos esta coyuntura en una mejor situación, gracias a que nuestra economía venía creciendo, tenía mejores proyecciones, la inflación estaba controlada, teníamos una regla fiscal que manteníamos bajo control la deuda pública y tenemos unas instituciones económicas relativamente sólidas. Entonces yo quiero preguntarle al doctor César Tamayo, ahorita hablaba César y decías, es una oportunidad también para Colombia. Puede haber sectores que surjan. Liguemos esto un poquito con el concepto de creative destruction, de creación destructiva de Schumpeter, de la economía austríaca. Entonces, ¿qué ves tú en esta coyuntura donde claramente estamos todo el tiempo recibiendo malas noticias, pero qué buenas noticias podrían generarse eventualmente para el futuro de la economía colombiana? Bueno, pues es cierto que en medio de todo esto uno, uno busca siempre como dónde están lo que llaman los americanos, esos silver lining, esas ventanas de oportunidad en medio de situaciones muy, muy difíciles, muy complejas. Entonces, pues yo creo que todos, tanto empresarios como empleados, como, digamos, economistas, académicos, y todos estamos buscándolos. Me refiero primero un poquito a lo que hablabas al comienzo de tu pregunta, Juan Felipe, y es, efectivamente, Colombia ha sido históricamente uno de los países con el mejor manejo macroeconómico en la región latinoamericana, por mucho. Un país muy estable. Y cuando hablo de manejo macroeconómico me refiero a pues, las decisiones como
llamémoslo, las decisiones grandes de cuántos impuestos pagamos, cómo los gastamos, cuánto dinero emitimos, cuánto, digamos, crédito se permite crecer, cuánta deuda tomamos con el resto del mundo, en fin, cómo dejamos o qué manejo le damos a ciertos precios clave de la economía como la tasa de cambio y demás. Entonces, efectivamente, ha sido un país muy responsable en términos macroeconómicos. Quizá en algunos casos pareciera demasiado responsable, y aquí pues para conectar con la idea del decano Juan Camilo, y eso lo hace hay veces, ya tener una respuesta más bien tímida, como la que vemos ahora, de comprometer no tantos recursos públicos para atender esta crisis como otros países lo han hecho. Claro, aquí tenemos que tener muy en cuenta que Colombia es un país altamente dependiente de los ingresos petroleros y de las rentas petroleras para los ingresos del Estado, y yo creo que ahí es donde ha surgido una preocupación importante, porque junto con esta pandemia que nos dio una caída en los precios del petróleo casi sin precedentes, pero muy pronunciada, entonces nos pone en una doble situación difícil, y yo creo que en parte ahí ha estado, digamos, quizá ese exceso de precaución por parte de las autoridades colombianas que manejan la política macro, y comparto pues la opinión de que quizá podríamos hacer un poco más, comprometer un poco más de recursos futuros probablemente para tratar de amortiguar la situación actual. Pero yo creo que, como decía al comienzo, esta también es una oportunidad para corregir un montón de cosas que no hemos querido corregir por desidia o por falta, porque no hemos tenido la urgencia, las cosas como las que mencionaba el decano Juan Camilo sobre esa desigualdad entre regiones. Hay problemas de diseño institucional que podemos tratar de resolver. Y ya hablando más concretamente del sector productivo y del sector empresarial, yo creo que ahí sí tenemos muchas cosas que podemos corregir. Por ejemplo, digamos, los factores que históricamente le han acarreado a Colombia una informalidad gigante, que además hace que muchas de estas firmas informales tienen una productividad muy baja, no pueden acceder a un montón de bienes públicos. Entonces yo creo que ahí hay una tarea que podemos hacer, salir de esta crisis con una economía que se mueve más hacia la formalidad, donde hay más cercanía tanto del Estado hacia las empresas y los ciudadanos, como de los ciudadanos y las empresas con los mercados. Van a surgir nuevos tipos de negocios, se van a acelerar un montón de cambios que ya venían, y yo creo que buena parte de esto son cosas buenas, digamos. Por ejemplo, piensen en el sistema de compras en línea, es algo que en Colombia era muy incipiente. Con esto que estamos viendo ahora, nosotros hablamos con los industriales y dicen, listo, nosotros ahora estamos pudiendo volver a reactivar un poco la industria, pero ¿a quién le vendemos? Vamos a acumular inventario. Entonces hay que acelerar esos mecanismos de ventas en línea, y eso va a ser bueno a la larga para el país. Mecanismos de pago electrónico, ¿sí? Todo eso, va a haber un montón de oportunidades que tenemos que aprovechar. Entonces yo creo que tanto empresarios como economistas estamos en la búsqueda de esas oportunidades, y la historia nos juzgará basado en qué tanto aprovechamos esas oportunidades, qué tanto las identificamos y logramos cambios que las convirtieran realmente en un futuro pues como más próspero para este país. Doctor Cárdenas, hablamos mucho en Colombia de la necesidad de sofisticar nuestra economía. Es decir, somos un país donde básicamente la dependencia en nuestro comercio internacional de 5 commodities, petróleo, café, carbón, ferroníquel, en fin, es muy pronunciado. Ahorita con esta caída de los precios del petróleo, pues nuevamente vemos la necesidad. ¿Hasta qué punto esta situación nos obliga a todos a acelerar un poco ese cambio? Es decir, sé que nos obliga, pero ¿hasta qué punto nos va a llevar a pensar en industrias y sectores con mayor valor agregado, o también un poco a dejar esta tendencia, por llamarlo así, extractiva, y a pensar en, como decía César ahorita, de pronto en industrias tales como la educación, no quiero llamarlo educación, es decir, el retail, la telemedicina, la educación virtual, el turismo sostenible, en fin, como volcarnos un poco más hacia la innovación? Sí, claramente.
claramente hay oportunidades de aprovechar esta crisis para repensarnos. Yo hace poco escribí una columna en El Espectador precisamente sobre eso, mencionando que esta precisamente es la oportunidad para repensar la economía. Y cuando digo repensar la economía, es la economía como disciplina y también la economía como esa configuración de todos estos factores que hacen que se genere bienestar en una sociedad a través de los distintos mecanismos del mercado y del Estado y de las comunidades. Precisamente en esa repensada y en esa reconversión, en esa reinventada, creo que la reflexión sobre la dependencia de esos commodities, pero en particular la dependencia sobre los commodities que sabemos que tienen unos impactos ambientales y sociales muy grandes, muy problemáticos, y que el mundo entero sigue enviando señales que poco a poco nos van a llevar a que tarde que temprano tenemos que salir de la dependencia de los fósiles. Eso no es fácil. Depender de los fósiles es un problema para el país porque dependemos fiscalmente, dependemos energéticamente. La suficiencia energética que podemos tener, autonomía energética que podemos tener, en gran medida también está basada en ello. Y hacer una transición para salirnos de los fósiles hacia una matriz energética más diversificada, pues hay algunas oportunidades interesantes. Colombia tiene una capacidad de producción hidroeléctrica muy importante y en ese sentido podemos tener en medio de esa transición una posibilidad de tener una huella de carbono relativamente baja si comparamos con otros países en el mundo, pero profundizar en este momento la energía eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica y demás va a depender en buena medida de cómo hacemos esa transición tecnológica de la que está hablando Juan Felipe. Hay oportunidades en que empezar a trabajarlas y este es un momento difícil como para esperar que podamos hacer unas inversiones grandes cuando las inversiones grandes del Estado tienen que ser para atender la pandemia, pero es precisamente la recuperación de las crisis y de las inversiones estatales que se reconstruyen las bases de la economía y en ese sentido una transición energética va a ser importante para este país. En segundo lugar, hay otros sectores de industria de generación de empleo, de generación de valor agregado. Juan Felipe mencionó rápidamente el tema del turismo sostenible. Definitivamente el ecoturismo y el agroturismo tienen unas posibilidades muy grandes en este país. Este país tiene por observación de pájaros probablemente uno de los potenciales más grandes del mundo. Colombia, por su configuración de estar en esa esquinita por donde entra Panamá y corre hacia el resto de Sudamérica, es la puerta de entrada de la migración de aves y por eso tenemos la biodiversidad de aves más grandes del mundo. Un colega nuestro en la Facultad de Economía hizo un estudio sobre la disponibilidad a pagar de los extranjeros para venir a observar aves en Colombia posterior al conflicto, a la negociación de paz y demás, y el potencial es gigantesco. Son miles de dólares que están dispuestos a pagar los extranjeros por venir a Colombia a observar aves. Y ese es un turismo pasivo, observacional, de mucho valor agregado, que puede dejar mucho dinero en las regiones, especialmente en las regiones más débiles de las que me refería hace un rato. Entonces hay un montón de oportunidades que dan en este momento para repensarnos en términos de nuevas industrias y nuevos sectores que pueden generar fuentes de crecimiento permanente y de largo plazo y probablemente con mucho más generación de empleo por unidad de capital invertido que lo que uno pensaría para el caso del petróleo o el carbón. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Yo creo que usted dice muchas cosas importantes y es, nuevamente, every problem is an opportunity in disguise. Cada dificultad es un maestro disfrazado. Entonces, realmente, nosotros en la educación ahorita estamos, como dice James, dejando la piel en la cancha. Es decir, antes no creíamos lo suficiente o no estábamos lo suficientemente, digamos, incorporados a la virtualidad. Ahorita todos nuestros docentes, nuestros profesores, todo el mundo absolutamente comprometido con este proceso. Cada día aprendemos más de tecnologías y nos damos cuenta que una educación virtual puede ser factible y que debe tener la misma calidad que una educación de tipo presencial. Yo quisiera preguntarle a Carlos, de forma paralela a lo que decía el doctor Cárdenas, como sabemos también ha investigado mucho en temas de economía ambiental, ¿qué oportunidades ve usted para Colombia en esta situación? Es decir, ¿qué podemos sacar de bueno de esta situación? Yo estoy alineado con lo que se ha planteado en el sentido que pues esta es una también oportunidad de recoger, valorar las fortalezas que tenemos como sociedad y adicionalmente evidenciar, aprender y corregir rápidamente los diferentes cuellos de botella y problemas estructurales que también hemos enfrentado y que se hacen mucho más evidentes en el contexto que estamos viviendo. A mí me parece importante, primero,
mostrar estas fortalezas y cuidarlas. En primer lugar, el sistema de seguridad social se ha activado rápidamente, se ha mostrado efectivo. Nosotros tenemos un sistema de transferencias que, por ejemplo, en la crisis de las 90 no lo teníamos y en este contexto se activó rápido. Programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, permitieron muy rápidamente llevar ayudas a personas en situación de pobreza. Adicionalmente, también conectado con esa línea, tenemos unos sistemas de información relativamente buenos, con unas deficiencias que se han venido corrigiendo en el camino, pero creo que es importante que como sociedad valoremos nuestros sistemas de información, sistemas de estadísticas oficiales, pero también de registros administrativos que nos permiten saber e identificar la situación de cada una de las familias, y entre mejor información tengamos, mayor capacidad vamos a tener de diseñar políticas que les sirvan de manera diferencial a los diferentes hogares. También valorar la fuerte institucionalidad macroeconómica que tenemos, aquí ya se ha mencionado, entonces no profundizo en eso. Pero adicionalmente reconocer nuestros problemas estructurales. Tenemos la OCDE habla, por ejemplo, de trampas de crecimiento económico, y una de esas trampas es la de vulnerabilidad social. Así como Colombia ha venido disminuyendo por ya un buen periodo de tiempo la pobreza y ha sido ejemplar en ese sentido, ha venido consolidando una clase media altamente vulnerable que en esta coyuntura se ve particularmente afectada. En segundo lugar, desde el punto de vista de vulnerabilidad social, somos un país, como se ha mencionado, altamente desigual desde un punto de vista multidimensional, no solamente de ingresos, sino de calidad de vida en general, acceso a la calidad de la educación, acceso a la salud y también de fortalecimiento institucional. Y un tercer aspecto es una sociedad y una economía altamente informal, que nos ha dificultado también pensar en ayudas muy efectivas a ciertos segmentos, que es muy importante en la economía. Yo lo que considero es que todos estos problemas estructurales, pues esta situación debe facilitar también el consenso político para encontrar respuestas. Yo creo también que los economistas hemos hecho varios llamados ya desde hace un buen periodo de tiempo para unas reformas que políticamente son muy difíciles y quizás no en este instante como mecanismos de salida, pero es fundamental para ya tener una senda de crecimiento diferente, como una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma tributaria. Todo este conjunto de aprendizajes nos pueden llevar también a lograr un mejor acuerdo social. Bueno, Ramiro, nosotros en nuestros colegios, algunos, además del inglés, enseñamos otras lenguas. Y pues aquí en el Cambridge Cali, en Vermont, Medellín, en Cambridge, Santander, donde tenemos audiencia en este momento, el mandarín es nuestra tercera lengua. Es decir, los chicos desde cuarto a octavo grado o más grados toman mandarín en un convenio con el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, con EAFIT en Medellín. Vemos, yo como economista, la cuenca de Asia-Pacífico y concretamente a China como una oportunidad gigante. Pero lo que voy es, ¿qué cambios cree usted que se van a presentar en la geografía económica mundial? Es decir, ¿ve usted esta situación como un shift, un cambio de liderazgo, o cree usted que seguiremos en la situación tradicional de liderazgo estadounidense? Sí, yo creo que en eso el mundo está cambiando. De hecho, la edición que está circulando actualmente en la revista The Economist trae un informe especial sobre el papel de China y plantea la pregunta de si China se va a convertir, digamos, en el nuevo centro de gravedad del mundo. Vivimos en el siglo XX en un mundo, digamos, con dos ejes que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego llevábamos unos 40 años, 30, 40 años de un mundo donde había pues una potencia predominante que era Estados Unidos. Ahora tiene un liderazgo muy desdibujado y una China que surge en lo económico con mucha potencia. Entonces, por ejemplo, muchos de los bancos centrales, incluido el Banco de la República, tienen sus reservas primordialmente invertidas en dólares. Sigue siendo la reserva, la moneda
de reserva, de los que respalda las demás monedas del mundo, por así decirlo, y ahora hay el yuan se ofrece como una alternativa por la profundidad de su mercado de deuda pública, por una serie de características adicionales, pero hay un interrogante muy grande de orden político, y es que pues, Estados Unidos mal que bien es una democracia donde hay apertura, hay acceso a la información, un sistema de reglas que produce más confianza, y mientras que en China hay un sistema político que no es pues, propiamente afín a lo que conocemos como al ideal de la democracia, por lo menos de la democracia occidental como la hemos conocido. Entonces eso produce cierta reticencia, pero está ahí la pregunta, en lo tecnológico, en lo económico, y va a seguir ahí. Yo creo que no es fácil, digamos, en este momento adivinar, no tenemos aquí la bola de cristal, pero yo creo que sí es más seguro, digamos, decir que no es un mundo unipolar en el que estamos viviendo, y cómo va a converger y cómo se va a configurar. Está en un movimiento, digamos, en que se están moviendo, por así decirlo, las placas tectónicas de la geopolítica mundial, y no sabemos cómo se va a terminar de configurar, pero está justamente en esos momentos de ruptura y de cambio, de manera que es un momento para estar muy atentos para ver cómo se configurará el nuevo orden mundial. César, ¿qué opinas de esta misma pregunta? ¿Cómo ves el cambio en la geografía económica mundial? Hombre, pues la verdad es que eso ya era algo pues que ya veíamos que venía ocurriendo en cierta medida, y algunos se preguntarán o uno podrá decir que además pues lo que sucedió en Estados Unidos con las elecciones para presidente en las que resultó elegido Donald Trump, pues terminaron hasta, pues digamos, casualmente facilitando esa transición, porque pues lo que hemos visto claramente es cómo Estados Unidos se ha ido retirando un poco del liderazgo mundial. Yo creo que más que un accidente era más una consecuencia de eso, es decir, el hecho de que no es fortuito que el presidente de Estados Unidos haya sido Donald Trump. Las tensiones que estos cambios geopolíticos de gran alcance y de largo plazo, las tensiones que generan al interior de los países hacen que pasen cosas como lo que pasó en Estados Unidos. Recuerden que mucha del descontento en su momento, un gran descontento. Yo tuve la fortuna de estar, no sé si es la fortuna o la mala fortuna de estar en Estados Unidos en momentos en que se estaba eligiendo este presidente, y lo que se veía era un descontento con ese modelo de apertura, de liderazgo mundial, de intercambio y globalista. Y ese descontento venía en parte por el hecho de que China venía emergiendo pues como un país muy fuerte en el escenario mundial y en los mercados internacionales, con una población, una vasta población, todavía con unas tasas de pobreza, o al menos con una cantidad de personas que capacitar, alimentar, digamos, llevar a esa clase media, entonces pues con posibilidades muy grandes digamos, de llegar con ventaja a los mercados desarrollados. Y eso generó esas tensiones al interior de estas sociedades, y vemos esto. Y vemos esto, que lo que resulta es en un liderazgo de Estados Unidos que se retira un poco del liderazgo mundial, que se vuelve a concentrar en Estados Unidos, y eso quizá va a facilitar un poco la transición. Yo no creo que vaya a ser pues una transición hacia, tenemos un nuevo país líder, que es China, que va... pero vamos a tener un periodo pues como de transición en el que como múltiples pilares, la zona euro de todas formas sigue siendo muy, teniendo un liderazgo fuerte. Entonces vamos a tener ahí unos liderazgos policéntricos en zona euro, Estados Unidos y China, pero sí vamos a dejar de tener esa, creo yo, lo que antes se llamaba la Pax Británica o ahora la Pax Americana. Vamos a movernos más hacia algo policéntrico, y el gobierno actual de Estados Unidos creo que está facilitando ese tránsito. Doctor Cárdenas, pues básicamente yo quisiera referirme a un tema, y es básicamente
usted trabaja un área muy interesante de la economía, que es la economía experimental. Es decir, normalmente creemos que los experimentos solo se conducen en la medicina o en la física o en la química, pero resulta que los economistas también hacemos experimentos. ¿De qué forma la economía experimental nos puede ayudar a aprender de esta situación probablemente? La economía experimental surgió dentro de la disciplina económica a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y muy precariamente fue creciendo y aportando. Y fue llamémoslo así, un instrumental técnico que le dio a la economía un respiro y un aliento nuevo de repensar la forma como los economistas pensamos el comportamiento humano. Y esto se fue desarrollando dentro del área de la economía del comportamiento, que ha sido un área de conocimiento que se ha permeado mucho y se ha enriquecido mucho por conversaciones sobre todo con los psicólogos, con la psicología, pero no solo con la psicología, sino con otras ciencias sociales, otras ciencias del comportamiento. Y hoy es un diálogo permanente con la neurología, con un diálogo permanente con la antropología, la ciencia política, la sociología y demás. En este momento puedo aportar muchísimo, muchísimo en varias medidas. Voy a mencionar 2 o 3. Una de ellas es lo que hemos aprendido acerca de los sesgos cognitivos. Y por sesgos cognitivos me refiero a una serie de patrones de comportamiento que los seres humanos simplemente por alguna razón evolutiva nos quedamos cableados con ellos en la cabeza. Voy a mencionar por lo menos 1 o 2 que son importantísimos en este momento y que pueden afectar un montón el diseño de políticas públicas, pero además el diseño de medidas de respuesta para poder comprender lo que está pasando. Uno de estos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es uno de los fenómenos más comunes que hemos visto y lo hemos aprendido mucho desde la época en que se dio la polarización a través de las redes sociales, la polarización política. Y en este momento, en lo que está pasando con la pandemia a nivel mundial, y no somos ajenos en Colombia, está empezando a darse y es muy peligroso dejarnos caer en el sesgo de confirmación. ¿A qué me refiero por el sesgo de confirmación? A que cada vez que recibimos información o vemos una noticia o un nuevo estudio o un nuevo experimento o un nuevo dato que nos confirman lo que nosotros ya creemos, le damos un mayor volumen de importancia a esa noticia, a ese dato, a ese estudio, lo retuiteamos, lo compartimos en Instagram, lo compartimos en Facebook, y cuando nos llega un dato que va en contra de nuestras creencias, que va en contra de nuestros prejuicios, que va en contra de nuestras posiciones, normalmente lo ignoramos, lo despreciamos, lo miramos con peor ojo. Esto lo que hace es que se generen más dificultades para poder enfrentar lo que está pasando ahora. Y lo estoy viendo incluso entre colegas, lo estoy viendo con varias disciplinas, lo estoy viendo en la discusión, por ejemplo, entre epidemiólogos, médicos, economistas y demás, de si en este momento se debería abrir la economía y liberar el confinamiento o no. Y ya lo estamos viendo porque ahora lo que hacemos es que si yo estoy convencido que ya hay que liberar la economía porque esto está muy difícil, y efectivamente está muy difícil, entonces empiezo a buscar y a circular cosas que me confirmen eso. Y cuando llega un nuevo estudio que no me lo confirma, entonces lo desprecio y lo hago a un lado. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo con el caso de Suecia. Todos los días estamos recibiendo noticias sobre Suecia, de si Suecia es un desastre o Suecia está haciendo bien las cosas. Entonces, los que creen que hay que abrir la economía y que no hay que hacer un lockdown, un confinamiento general, solamente ven y circulan y retuitean las noticias de Suecia, de que Suecia lo está haciendo bien, y los que creen que ha sido un desastre y que es muy peligroso abrir la economía, entonces retuitean las noticias de Suecia, de que Suecia es un desastre, cuando comparan Suecia con Dinamarca o Noruega. Ese sesgo de confirmación estuvo presente en el plebiscito, estuvo presente en las elecciones y ahora está presente con el tema del proceso de paz y ahora está presente con el tema de la pandemia. Ese es un ejemplo de cómo la economía experimental, la economía comportamental puede aportar a eso. Y el otro gran tema es el de las normas sociales. Sabemos muchísimo de la economía experimental y economía comportamental, que la gente se comporta mucho en función de lo que ve que los demás hacen y lo que la gente cree que los demás está pensando y está haciendo. En ese sentido, el papel de la influencia que una persona tiene sobre los demás
es mucho más importante que lo que normalmente asumimos en economía. Entonces vamos a tener que entender muy bien los fenómenos de si nosotros creemos que los bogotanos somos desobedientes y no nos vamos a poner la máscara, o si nosotros creemos que los costeños son desobedientes y no se van a poner la máscara o el tapabocas, o si nosotros creemos que en el Pacífico son desobedientes y no van a cumplir las normas. Entonces, si empezamos a generar unos constructos de creencias de lo que los demás hacen, nos comportamos en función de esas creencias. Entonces, la economía del comportamiento nos va a dar muchas luces de cómo funcionan las redes sociales, cómo comunicamos información y qué creemos que los demás están haciendo para poder guiar nuestro propio comportamiento. Ahí va a haber un montón de lecciones sobre eso. Esa pregunta ya nos lleva a dos preguntas finales, esa afirmación, y es, estudiantes del Cambridge Cali en su clase trabajaban en este panel y decían, Carlos, ¿en qué podemos creer? ¿En qué fuentes de información podemos creer hoy con relación a la economía? ¿A dónde podemos consultar? Bueno, como decía en la última pregunta que me hiciste, Juan Felipe, creo que uno de los activos que tiene Colombia con, por supuesto, oportunidades de mejora es su sistema estadístico nacional. Nosotros tenemos una estructura estadística sólida, yo creo que es una de las más fuertes en América Latina, quizás con México y Brasil, y eso nos permite tener unas estadísticas que son imperfectas, pero bastante confiables. Particularmente en esta coyuntura, el DANE ha ofrecido una información de calidad que ha permitido entender las complejidades que planteaban mis colegas decanos sobre las realidades a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, un mapa de vulnerabilidad económica puede mostrar qué tan en riesgo están distintos territorios del país. Así que creo que el DANE es la cabeza del Sistema Estadístico Nacional en Colombia y presenta unas estadísticas que son serias, que nos permite tomar decisiones y que vale la pena que los estudiantes que nos están oyendo las consulten. Bueno, pues a ver, yo quisiera cerrar esta sesión agradeciéndoles profundamente. Todos ustedes son realmente, y quiero sonar muy honesto, mentes brillantes en este país, consultados por el presidente, por gobernadores, por alcaldes, columnistas en medios de comunicación. Entonces, el propósito de tenerlos hoy acá fue el de conversar, el de tener un debate, como decía Juan Camilo, donde no haya una postura que prime, sino que invitemos un poquito a la pluralidad de pensamiento. Y reitero nuevamente la frase, cada dificultad es un maestro disfrazado y que realmente por daunting, por desafiante que sea esta coyuntura, definitivamente va a ser un gran aprendizaje. Doctor Cárdenas, doctor Sepúlveda, doctor Tamayo, doctor Guerrero, un saludo muy especial en representación de los colegios de Red Call y el New Cambridge School Cali. Todo mi agradecimiento por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, Juan Felipe. Muchas gracias a todos los que nos prestaron atención por esta horita larga. Muchas gracias. Un gran abrazo virtual. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las personas que nos vieron. Muchas gracias por estar aquí presentes. Les recuerdo a todos que nuestro próximo Our Keynote Speaker Program es el viernes 5 de junio, donde hablaremos directamente con personas desde Copenhague, Dinamarca, donde hablaremos de Responsible Consumption. Entonces, esperamos que todos nos acompañen también como nos acompañaron hoy, el próximo viernes 5 de junio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.